Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo, cuando lo comparamos con el versículo 27 del capítulo anterior, miremoslo. Mire, ya aquí que dice, este versículo que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sabemos que Dios creó al hombre el día sexto, y esto que estamos leyendo es después del día séptimo. Los primeros 3 versículos de Génesis 2 hablan del día séptimo, en el día de reposo. Pero aquí está hablando de cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Quiere decir, en el día sexto ya se había nombrado que lo había creado. Vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 27. Ahí dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos acá en el capítulo 2, el versículo 7? Vemos detalladamente cómo fue que lo formó. Algunas personas de pronto han dicho que en este versículo encuentran algo que no entienden y dicen: si el día sexto formó al hombre, ¿por qué después del día séptimo dice que creó Dios al hombre, que lo formó? Aquí dice cómo lo formó. En el anterior dice creó. Miremoslo. El anterior, ¿qué dice? El versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ahí está diciendo cómo lo creó. A imagen de Dios lo creó. Y en este versículo 7 está diciendo: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice el capítulo 1 del hombre y lo que dice el capítulo 2 del hombre? Allá está diciendo que lo creó a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. ¿Qué es eso de ser creado a imagen? Digamos, cuando nosotros, no tengo aquí guantes, pero cuando nosotros nos ponemos un guante, el guante, ¿para qué fue hecho? El guante tiene una forma específica para que entre cada uno de los dedos. Incluso hay guantes para manos pequeñas, hay guantes para manos medianas, hay guantes para manos grandes. Entonces, cuando Dios creó, el hombre, cuando nosotros hacemos los guantes, los confeccionamos, los hacemos con la forma de la mano y de diferentes tallas. El guante, ¿para qué fue creado? Digamos, un guante es para que guardemos ahí lápices. Un guante es para que guardemos ahí, no sé, de pronto tornillos. De pronto podríamos encontrar algún taller que tienen un guante viejo que no están usando y lo llenan de tornillos. Podría ser, ¿no? Pero ¿con qué finalidad se confeccionó el guante? La idea de haber hecho ese guante es para que entre la mano, ¿sí? Esa es la finalidad del guante. Vamos a poner un ejemplo un poco más cercano. Algo que todos tenemos, y muchos en ese momento lo tienen en su mano, un celular. ¿El celular con qué finalidad se creó? Y se le llama móvil, ¿cierto? Porque antes de que existiera el celular, sobre todo los jóvenes que se están conectando, los que tienen tal vez, no sé, 12, 13 años, les voy a contar. Antes existía algo, aquí tengo, les voy a mostrar. Antiguamente se usaban unos aparatos así. De pronto, si jóvenes de así 12, 13 años no sepan esto para qué sirve, o ni siquiera saben esto con qué finalidad se creó. Antiguamente nosotros usábamos esto. ¿Y para qué lo usábamos? Para comunicarnos. Esto es lo que ahora llamamos móvil. Sí, ahora no se le dice teléfono, sino se le dice móvil. Algunos le dicen celular. ¿Y por qué le dicen celular? Porque fue creado, lo que tenemos ahora en nuestras manos tiene la misma función de ese aparatejo grandísimo que les mostré. Ese aparatejo grandísimo que les mostré funcionaba para uno comunicarse con otras personas. Entonces uno marcaba con ese, si vieron ese dial tan grande que tenía, ahí tenía números. Uno marcaba cada número y se devolvía, y eso generaba unos tonos específicos que reconocían los impulsos eléctricos de algún número específico. Pero cuando nos contestaban al otro lado, nosotros hablamos como hablamos ahora.
Hola, ¿cómo estás? Al fin vas a venir, así. Ahora se llama, le ponen, en algunos lugares le ponen el nombre de celular. ¿Por qué? Porque la conectividad que tienen esos aparatos también son teléfonos. Ese grandote que les mostré es un teléfono, ¿sí? Y los que tenemos ahora en las manos, que tienen pantalla táctil, también son teléfonos. ¿Y para qué los usamos? Para comunicarnos, para llamar a otra persona, sí. Solo que antiguamente única y exclusivamente servían para eso. ¿Para qué se hicieron? Para comunicarse, ¿cierto? Ahora la comunicación es de muchas maneras. No solamente es llamada, ahora también nos comunicamos a través de WhatsApp, mensajes de texto. Pero ¿con qué finalidad se hizo eso? Con la finalidad de que nos comuniquemos. ¿Sí? Es más, las redes sociales aprovechan esa necesidad que tiene el ser humano de comunicarse. En otros lugares a los celulares les llaman móviles. También, ¿por qué? Porque son teléfonos móviles. Cuando dicen celulares, se están refiriendo a teléfonos celulares, teléfonos que se comunican con redes celulares. Por eso uno se puede estar desplazando por la ciudad y puede seguir teniendo conectividad, porque se conectan a diferentes redes celulares. Y móvil, cuando les dicen teléfonos móviles, se están refiriendo a que es un teléfono que no tiene que estar conectado a la pared. Pero son teléfonos. ¿Para qué se creó el teléfono? En esta época hablemos para qué se creó el celular, para qué se creó el móvil, para que nos comuniquemos. Los creadores de las diferentes redes sociales aprovechan el deseo que tiene el ser humano de quererse comunicar y se inventaron mecanismos diferentes de comunicación. Por ejemplo, está TikTok, es un mecanismo de comunicación. Está Facebook, es un mecanismo que muchas personas usan de comunicación. Muchas personas invierten horas y horas comunicándose con su círculo de amigos a través de los teléfonos celulares, teléfonos móviles. ¿Con qué finalidad se hizo? Con la finalidad de que nos comuniquemos. ¿Sí? Entonces, este aparato se hizo para que nos comunicáramos. Pero resulta que si nosotros lo ponemos en modo avión, es decir, si nosotros le sacamos la SIM card, digamos que le sacamos la SIM card. Si le sacamos, bueno, SIM card, de pronto algunos no me entienden, chip. Si le sacamos el chip, en algunos países le llaman SIM, en otros países le llaman chip. Es más, cuando uno le mete ese chip, aparece un letrero que la SIM 1 está desocupada, pero que la SIM 2 está ocupada. Entonces, por eso en algunos lados le llaman SIM, en otros lados le llaman chip. Si a ese teléfono móvil o celular le sacamos el chip, ¿qué pasa? ¿Ese teléfono nos sigue sirviendo? Sí, efectivamente nos sigue sirviendo. ¿Para lo que fue creado? No. No nos sirve para lo que fue creado. ¿Para qué fue creado? Para comunicarnos. Pero ese aparato, ¿para qué entonces nos sirve? Nos sirve como agenda, nos sirve como blog de notas, nos sirve como calculadora. Nos sigue sirviendo, pero ya no nos sirve para aquello para lo cual fue creado. De la misma manera, el versículo 27 de Génesis 1 dice, de Génesis 1, el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Des en cuenta que no estoy diciendo formó. El celular fue formado. ¿Con qué fue formado el celular? El celular está formado con diferentes circuitos y con diferentes elementos semiconductores, hablando en sentido electrónico. Fue creado con muchos elementos que permiten que cumpla diferentes funciones. Tiene memorias integradas, tiene diferentes elementos, tiene cámara, etcétera. Tiene pantalla para que nosotros podamos interactuar con el aparato. Entonces, de esa manera fue formado, por decirlo de alguna manera, con semiconductores, la mayoría de los componentes. Semiconductores, tarjeta madre, etcétera. Algunos conocen ya más la composición. De esa manera fue formado. Pero formado es lo que dice el capítulo 7 el versículo 7 del capítulo 2. Dice, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Entonces ya vamos a hablar de la formación del hombre. Por ahora terminemos de hablar para hacer una separación de la creación. El hombre, ¿cómo fue creado? El celular, ¿cómo fue creado? ¿Para qué fue creado? El celular fue creado para comunicarnos. Si le sacamos el chip o la SIM, ese celular, ese teléfono móvil todavía nos sirve, pero no para aquello que fue creado. Es decir, nos sirve, sí, efectivamente nos sirve. Pero ¿para qué nos sirve? Nos sirve para videojuegos, para jugar algo offline, porque muchos juegos son en línea. Pero cuando están conectados en línea, también sirve para comunicarnos y nos entran mensajes y nos resultamos entreteniéndonos.
Un consejo que le doy a las personas que quieren usar la Biblia en el celular, les digo, úsenla en modo offline. Algunos de pronto no entienden esta terminología. Offline es que no esté conectado con la red, es decir, como si le hubiera sacado el chip, como si le hubiera sacado la SIM. No es necesario sacársela directamente, sino deslizamos la pantalla y tenemos un botón que tiene una forma de avión. Al tocar ese botoncito de avión, queda desconectado totalmente. Es como si le hubiéramos sacado el chip, o sea, inhabilitamos el chip, inhabilitamos la SIM. Sin esa SIM no sirve, es decir, en modo avión, que es como si no tuviera la SIM, no sirve para aquello para lo cual fue creado. Dios creó al hombre a su imagen. Entonces Dios lo creó ¿para qué? Para que sea uno solo con Dios. No sé si se acuerdan en Hechos, recién para que haya venido el Espíritu Santo, Jesús puso una condición. Jesús dijo que permanecieran todos juntos, unánimes, con un mismo corazón, que permanecieran todos juntos en Jerusalén. Dijo que estuvieran juntos. Si ellos se quedaban juntos en Jerusalén, algo iba a venir sobre ellos, el Espíritu Santo. Pero ¿qué condición puso nuestro Señor Jesucristo? Que permanecieran juntos, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué quiere con nosotros? Dios, ¿para qué nos creó? Dios nos creó para que fuéramos uno solo con Él. Por eso, cuando se habla del Mesías, se habla que se iba a llamar, el Mesías iba a llamarse Emanuel. Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿Qué es Dios con nosotros? Nuevamente volver a la imagen de Dios. En el momento que Adán no había pecado, el hombre era Emanuel. O sea, Emanuel se cumplía en la vida de nosotros. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Esa característica, Emanuel, esa característica de Dios con nosotros se cumplía perfectamente antes de que el hombre pecara. Pero una vez que el hombre se separó de Dios, ya no existe Emanuel. Por eso el nombre de Jesús es Emanuel. Bueno, algunas personas pensarán al fin que es Jesús, es Emanuel. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Todo eso tiene su explicación. Es Jesús porque Jesús significa Salvador de los pecados. Eso significa Jesús. Pero si miramos Mateo 1:21, dice, nacerá el Hijo y le llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llama Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La barrera que impedía que el hombre estuviera unido con Dios, digamos una mano unida con la otra mano, la barrera que impedía que se unieran estas dos manos, el hombre con Dios, era el pecado. Entonces Jesús vino a quitar el pecado. Una vez que el pecado es quitado, ¿qué dice el versículo? Eso es el versículo 21. ¿Y qué dice el versículo 23? El nombre será Emanuel. ¿Emanuel qué es? Dios con nosotros. Para que Dios pueda estar con nosotros era necesario que se quitara el pecado. Entonces, antes de que viniera el pecado al mundo, hoy no lo alcanzamos a ver, pero ya en otros días, más adelante, vamos a ver en detalle cómo fue que vino el pecado al mundo, quién es el origen del pecado, de dónde se originó el pecado, todo eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita que estamos viendo es, antes de que viniera el pecado, el pecado en el mundo apareció en Génesis 3. Pero estamos hasta ahora en Génesis 2. Ya vamos a terminar también. Empezamos Génesis 2 hace poco, pero ya vamos en el versículo 7. Entonces, ¿qué dice cuando fue creado el hombre? Fue creado para estar con Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, después de ser Jesús, después de ser el Salvador de los pecados, viene a convertirse en nuestras vidas en Emanuel. Viene a hacer que nosotros volvamos a ser uno solo con Dios. Es decir, aquello para lo cual Dios nos creó, para que seamos a imagen de Él. En el cielo, cuando Dios le dijo, sacó al hombre del Edén, dijo, no sea que llegue a ser como nosotros. Está hablando en plural, porque Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu, son uno solo, ¿sí? Un mismo corazón. Cuando digo uno solo me refiero a un mismo corazón, porque algunas personas se confunden ahí. Al fin, ¿qué? Si Jesús y Dios es uno solo o no son uno solo, porque hay versículos que dicen que son uno solo, pero hay versículos que dicen que son dos diferentes. Jesús dice en algunos versículos que él no viene a hacer su voluntad sino la voluntad del Padre, pero hay otros versículos en los cuales Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice eso? Se refiere a unidad del corazón, ser uno mismo, ser a imagen de Dios. Jesús era imagen de Dios, es a imagen de Dios, ha sido a imagen de Dios. Esa es la representación, eso es lo que Dios quiere que nosotros volvamos a hacer.
Nosotros, antes de que Génesis 3, de lo que sucedió en Génesis 3, éramos uno solo con Dios. Para eso fue creado el hombre, para ser uno solo con Dios. Eso significa, fue creado a su imagen. A eso significa. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice el Padre y yo uno solo somos, está diciendo que Él es a imagen de Dios. Ya ahora sí entienden la diferencia, porque algunas personas se confundían y no entendían. Cuando se les decía que Jesús era a imagen de Dios, algunas personas se imaginaban a una persona con barba y no sé, se lo imaginaban caucásico, se imaginaban un poco de características que han retratado. Dios mismo dijo, no hagan imágenes, no hagan imágenes, y mucho menos tratan de hacer una imagen de Dios, no vayan a hacer semejante cosa. Ahora, la imagen que hicieron de Jesús, ya algunos saben, esa es una imagen falsa. Ya algunos han visto los dibujos que representan supuestamente a Jesús. Todos esos dibujos, ¿qué característica tienen? ¿Lo hacen feo o lo hacen bonito? Cuando han hecho esos dibujos de Jesús, ¿cómo lo han hecho? ¿Feo o bonito? Vamos a ver características. Contesten cómo lo ha hecho. ¿Y por qué Dios mandó a hacer imagen? No, Dios no mandó a hacer imagen. Ya sé a qué se refiere de pronto. ¿Sí? Resulta que Dios, cuando mandó a hacer el propiciatorio, dijo que pusieran dos angelitos encima, ¿cierto? Que cubrieran con sus alas. En el propiciatorio, es en la única ocasión que dice que hicieran esos angelitos, esos que guardaran el propiciatorio y que sus alas estuvieran unidas. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, estamos hablando de Génesis capítulo 2. Ya vamos a hablar después del propiciatorio, tengan paciencia. Ya, bonito, muy bien, bonito, 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 ajá, bonito. Dios hizo los dibujos que hacen de Jesús son bonitos. Pero ahora, les pregunto, ¿alguien sabe? Disculpen que no lea todas las preguntas, solamente voy a leer la respuesta a la pregunta que les estoy haciendo, por favor, quienes estén recibiendo. Hay momento de oír, hay momento de hablar. En ese momento, pues bueno, les voy a hacer preguntas, ¿no? Entonces, ya me han contestado cómo son esos dibujos que la gente hace de Dios, de Jesús. ¿Cómo hacen esos dibujos? ¿Los hacen feos o bonitos? ¿Cómo dibujan a Jesús, feo o bonito? Ya algunos me han contestado, lo dibuja bonito, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿sí saben en la Biblia cómo dice que Jesús, que es Jesús, la descripción física de Jesús? ¿Alguien sabe? Bíblicamente aparece, ¿cuál es la descripción física de Jesús? ¿Alguien sabe? La descripción física de Jesús, leo los comentarios, pero acuérdense, qué pena, voy a leer los comentarios es hermoso. Estoy leyendo los comentarios de la respuesta a la pregunta que estoy haciendo, ¿sí? No sé, hermoso. No saben, hay una parte en la Biblia donde aparece la descripción física de Jesús. ¿No está? Sí está. Ahí dice moreno, ojos marrón. No, eso no dice en la Biblia. En la Biblia no dice así. Así se lo imaginan muchas personas, moreno, ojos marrón. Lo dibujan español, sí, efectivamente. De hermoso parecer, así lo dibujan delgado. Bueno, ojos café, dice José. Más bien normal, dice Abraham. Resplandeciente. Bueno, en la Biblia dice cómo es la descripción física de Jesús. Vamos a ver ese versículo. De esos vamos a hacer un video pronto. Eso no me había ocurrido, pero es un video para TikTok excelente. Vamos a mirar Isaías 53, el versículo 1. Isaías, no se les olvide, Isaías 53, el versículo 1. Acuérdense que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios, ¿qué es lo que Dios mira? Dios mira el corazón. Por eso Dios no iba a hacer a Jesús como nosotros queremos que sea. La gente como dibuja a Jesús, los dibujos que hacen de Jesús, es como la gente desea que sea Jesús, no como Dios hizo a Jesús. Génesis 53 dice, el versículo 1 y 2, vamos a leer esos dos primeros versículos, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Todo el mundo sabe Isaías 50, bueno, todo el mundo no, hay unas personas que están en ese momento que no saben. Isaías 53 es la profecía de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Incluso los judíos, un capítulo que quisieran arrancarle
Por ellos tienen el Antiguo Testamento, ellos también tienen Isaías, y un profeta que ellos respetan, los judíos, es a Isaías. Pero este capítulo ellos quieren arrancarlo, porque todo lo que está escrito en este capítulo era la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él vino a hacer, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de nuestra salvación están en el versículo 6. Vamos a leer rápidamente el versículo 6. Dice el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Presten atención a esa frase, es el secreto de la salvación. Quien logra creer esa frase es salvo. Digamos que mi Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No sé quién puede recibir esto. La Biblia dice, a los que le recibieron. Pero ¿qué es recibir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es recibir la palabra de Dios? ¿Qué es recibirle? Recibir lo que está escrito acá. Dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si leemos muchísimos más versículos se pueden dar cuenta, sí, sobre quien cargó el pecado de todos nosotros es sobre Jesús. Eso es lo que está diciendo Isaías 53. Eso es lo que está el versículo anterior, el anterior, el anterior. Todos esos versículos que están describiendo cómo era nuestro Señor Jesucristo, a qué vino, a qué fue enviado y qué es lo que Él venía a hacer por todos nosotros. ¿Por qué Él iba a morir de la manera que murió? Todo eso está escrito ahí. En Isaías 53, hay personas que no saben y de pronto hasta ahora se están enterando, pero bueno, ese versículo da la descripción de lo que le iba a suceder, pero el versículo 2 da la descripción de lo que él era físicamente. Dice, vamos a leer nuevamente el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No sé si han visto la raíz, una raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él. Atentos, atentos, dice, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Recordemos la clave para poder entender la palabra de Dios. La clave está en 1 Samuel 16:7. Es bueno que tomen nota. ¿Qué dice ahí? Dice, Dios no mira. Lo dice Dios mismo. Parece que estuviera hablando en tercera persona, pero es Dios mismo quien dice, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios lo que mira es el corazón. La primera parte de esa frase es, Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, el ser humano, con su punto de vista, ¿cómo se imagina a Jesús? Cuando alguien va a dibujar un retrato de Jesús, lo dibuja hermoso. Por ahí hay un dibujo que sacaron supuestamente de un sudario y ya lo dibujan, ya no bonito, ya no lo dibujan bonito, ya lo dibujan con los pómulos así como salidos, o sea, no parece un modelo. Esa es la imagen más acertada que hay, porque Jesús, Dios, no lo hizo bonito a los ojos de los hombres. Por eso los judíos tampoco lo podían recibir. O sea, de ninguna manera lo podían recibir. Primero porque físicamente cuando lo veían, no tiene aspecto de rey. O sea, Dios no lo hizo como los ojos de nosotros llamarían rey. Nosotros llamaríamos rey a alguien en especial. Pero Dios no lo hizo para que nosotros con nuestros ojos al verlo, ¡oh! Él es el rey, Él es... No. Dios lo hizo de tal manera para que las personas no tuvieran que negarse a su vista, negarse a sí mismo, negarse a su punto de vista. Si se niegan a su punto de vista y oyen las palabras que salen de Jesús, se dan cuenta, Él es el Mesías. Pero si se van a guiar por vista, iban a hacer esta cara. Es que el rey vino a ser rey, se va a ser rey de nosotros. Oiga, entonces... ¿Sí entienden a qué es lo que les estoy mostrando, no? Jesús no es como esos dibujos que la piel es perfecta, no tiene ni una mancha. No dicho, pasaba por el filtro de belleza de TikTok. No, Jesús no había en él hermosura ni atractivo para que le deseáramos. Porque Dios que quería que nosotros recibiéramos a través de Jesús las palabras. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. ¿Qué es lo importante? La palabra es lo importante, no lo que nuestro punto de vista nos muestra. Cuando una persona se guía por vista, inevitablemente va a resultar arrodillándose delante de una estatua y pidiéndole un favor. Digamos que tiene a su mamá enfermita y su mamá está a punto de morir. ¿Quién quiere que su mamá se muera? Entonces la persona en ese momento se va a arrodillar delante del que sea.
Si tiene una estatua, no sé, si digamos en la casa de alguien, nunca se ha arrodillado delante de una estatua, pero digamos que en el edificio donde vive pusieron una estatua, digamos de un Buda, un gordito así, una estatua gordita, esa persona nunca se ha arrodillado y siempre de pronto había pasado al lado del Buda y se había reído. Y ese gordito, y de pronto decía cosas del gordito, vea, gordito, y tras del hecho calvo, así gordito, se burlaban. Pero en el momento que su mamá está enferma, créame, hay más de uno que va y se arrodilla, así sea la estatua del Buda, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es engañoso y perverso. El ser humano por eso busca algo que con sus ojos vea hermoso. Ahora, las estatuas ante las que la gente se arrodilla, ¿son feas o bonitas? Igual que como dibujan a Jesús, las estatuas las dibujan una piel perfecta, una barbilla perfecta, todo perfecto, las estatuas las dibujan perfectas, si no la gente no se arrodillaría. Hagan una estatua fea y colóquenla al lado de una estatua bonita. Una estatua bonita así mirando hacia arriba, haciendo la boca así y coloquen las manos así. Hagan una estatua así bonita y hagan una estatua fea, así una estatua que esté mirando así. A ver quién se va a arrodillar ante la estatua que está así. No, o sea, ante la estatua que está así se van a arrodillar, porque el ser humano se guía por vista. ¿Sí? Ahora, ya no estoy diciendo, ya ustedes saben lo que les he mostrado en la Biblia sobre imágenes, y no estoy hablando hoy de eso. Hoy de qué estábamos hablando? Hoy estábamos hablando de Génesis 2, versículo 7. Primero teníamos que ver Génesis 1, versículo 27. Hoy los dos terminan en 7. Génesis 1, versículo 27, ¿qué nos muestra? Nos muestra que Dios creó al hombre. 1.27. ¿Y qué dice 2.7? 2.7, Dios formó al hombre. Entonces, primero muestra para qué lo creó. Lo creó para ser uno solo con él. Eso es a su imagen, para que sea igual, así como Jesús decía, el Padre y yo uno solo somos. A su imagen, eso es a su imagen. Quienes no tenía claro eso, espero que hoy quede claro. ¿Qué es ser a imagen de Dios? Es que nosotros somos a imagen de Dios. Ser a imagen de Dios es tener un mismo corazón con Él. Una persona que dice, sí, es que Dios me hizo a imagen de Él, pero se imagina que lo hizo a imagen física. No, eso no. Cuando una persona dice, es que Dios me hizo a imagen de Dios, esa persona, igual que Jesús, debe conocer el corazón de Dios, igual que Jesús conocía el corazón de Dios. Y se podría expresar tal como se expresó nuestro Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. ¿A qué se refiere? A imagen de Dios. Y Jesús vino a hacernos nuevamente a imagen de Dios. ¿Por qué digo nuevamente? Porque el hombre en Génesis 3 perdió esa imagen de Dios. Y dice en Génesis 5 que el hijo de Adán, Set, engendró un hijo a su imagen. Ya no lo engendró a la imagen de Dios. El hombre primero perdió la imagen de Dios y luego siguió engendrando hijos, pero ya a su propia imagen, no a imagen de Dios. Pero Jesús vino a imagen de Dios. Por eso la gente no le conocía ni le podía entender. Jesús lo dijo. Ustedes, ¿por qué no pueden oír mis palabras? Dijo Jesús. Y lo explica. Y más adelante dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque Jesús sí era hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, ¿por qué ellos no podían entender el vocabulario de Jesús? Y cuando digo ellos, ¿a quién se refiere? A personas que leían la Biblia, que oraban, que tenían una religión muy bonita, que ellos mismos estaban en la genealogía de Abraham, etcétera, etcétera. Pero Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Una persona no es hijo de Dios porque la persona decidió ser hijo de Dios, no. Es hijo de Dios cuando logra recuperar esa imagen de Dios. Ahora, en el versículo 7, ¿qué dice? En el versículo 7 dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No sé si notan la diferencia. En el capítulo 1, versículo 27 habla de creó a su imagen. Para eso lo creó. ¿Para qué se creó un celular? Para que nos comuniquemos. Para que nos comuniquemos, ya sea por chat, llamada, pero le sacamos la SIM card o lo ponemos en modo avión, es como si le sacáramos el espíritu. Eso es lo que perdió el ser humano en el momento que se separó de Dios. No podía después entender. Más adelante lo vamos a ver en detalle. El tiempo es muy corto, pero alcanzaríamos a verlo mucho más adelante. Por ahora, vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para estar aquí reunidos, para recibir tu palabra. No todo el mundo la puede recibir. Lamentablemente, solamente una persona que esté vacía puede recibir. Una persona que esté llena, Jesús dijo, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Una persona que esté llena ni siquiera va a poder orar, ni siquiera va a poder hablarte a ti, Padre. Solamente va a poder criticar, murmurar. Dice que a Jesús se acercaban dos personas.
los publicanos pecadores, porque ellos podían estar vacíos para recibir misericordia. Pero también se acercaban los religiosos. Y dice la Biblia que los religiosos se acercaban para murmurar de él. Padre, permite, Señor, que todas las personas que se conectaron el día de hoy, independiente de si pudieron o no pudieron prestar atención, de si pudieron o no pudieron recibir algo de la palabra de Dios el día de hoy, permite, Señor, que todos, absolutamente todos, reciban la salvación. No tomes en cuenta el cómo se ven hoy delante de otras personas. Tal vez unas personas están viendo a otros como fastidiosos, canzones o para qué entran, pero no es nuestro punto de vista con el que nosotros nos guiamos, sino es conforme a tu palabra. Y sabemos que quienes entraron el día de hoy, independiente de si entraron a murmurar, a atacar, a criticar o a participar o a recibir, independiente de lo que hayan entrado, te pido que a todos los salves, porque tu palabra dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, así como tú has permitido que entren el día de hoy, permite que todos, absolutamente todos los que entraron al live el día de hoy, reciban la salvación, puedan dar testimonio de que alguna vez algunos de ellos persiguieron a la iglesia, alguna vez fueron enemigos de Dios, pensando que eran del bando de Dios, igual que el apóstol Pablo. Padre, y también te pedimos por la familia de todos los que ya son salvos y que en este momento están unidos a este live. Te pido de una manera especial para que sus familiares también reciban la salvación. No solamente ellos, sino las personas que les rodean, sus seres queridos, y para que otras personas alrededor de ellos también sean contagiados de la salvación que tú únicamente puedes dar. Porque tu palabra dice que no depende del que quiere ni del que corra, sino de quien tú tengas misericordia. Ten misericordia de todos los que entraron el día de hoy. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, hora de Texas, Colombia, hora de Perú, hora de Ecuador. Chao.